Hola chicos, vamos a comenzar el seminario de medicina holística. En este seminario vamos a tratar la Ayurveda y vamos a intentar aprender las bases de diferenciación de síndromes a través de esta medicina. Es una medicina con una percepción del universo muy diferente a la medicina a la que estamos acostumbrados. En la medicina a la que estamos acostumbrados, nosotros enfermamos porque somos una máquina compuesta de muchos sistemas y de muchas partes que enferman o que fallan por motivos únicos y exclusivos del sistema. No se tiene en cuenta lo que sería una percepción global del individuo y del universo y su relación entre el entorno. En este tipo de medicinas holísticas, como puede ser la ayurvédica o la medicina china, que serán los dos seminarios que vamos a ver, vamos a intentar discernir cómo no solamente mi máquina falla, sino por qué falla la máquina, cuáles son los factores que influyen en que falle la máquina, tanto externos como internos. Y a nivel interno no solamente tenemos en cuenta el cuerpo físico, sino que también vamos a tener en cuenta otros factores como puede ser los estados emocionales y el estado espiritual. ¿Vale? Van a ser factores muy importantes que vamos a tener en cuenta. La medicina convencional no tiene en cuenta estos factores por cuestiones de formación de los terapeutas o por creencias de que eso está más relacionado con la magia y otro tipo de esferas que no entrarían parte de lo que sería la medicina. En la Ayurveda es una ciencia o un sistema filosófico, un pensamiento en el cual consiste en pensar que la enfermedad se origina por un desequilibrio energético del cuerpo, mente y espíritu. Por lo tanto, no es solamente una ciencia o una medicina, sino que es una filosofía de vida. Y esto es muy importante porque se va a medir mucho la calidad de vida del individuo para saber qué nos pasa. La teoría de la Ayurveda es que hay que armonizar nuestra vida para poder llegar al estado de salud cuando estamos enfermos, ¿vale? Por lo tanto, requiere un nivel de consciencia y de compromiso del individuo consigo mismo para poder llegar a ese proceso de conseguir la salud. Por lo tanto, es un trabajo mucho más completo. No se trata solo de tomar X pastillas, sino que tiene que haber un compromiso por parte de la persona para poder llegar a este estado. Es muy importante el concepto de prevención, porque la Ayurveda considera que si tú violas las leyes de una vida armónica es cuando va a aparecer todas las enfermedades, ¿vale? Por lo tanto, va a haber que intentar conseguir un estado de vida consciente, un estado de vida muy armónico. Por lo tanto, no solamente vamos a ver, no, tómate esto o no, sino que va a ser un concepto de cambio totalmente de vida si yo quiero conseguir la sanación. El Ayurveda es una ciencia, una medicina, una filosofía, un concepto en general holístico, en el cual aquí lo vemos como una medicina holística, pero en la India está considerado una ciencia muy completa, a la cual si traducimos su término, la palabra Ayurveda, significaría la ciencia de la vida larga y feliz. Estamos hablando de unos estudios muy completos que en la India duran al menos 7 años. Tiene muchas especializaciones y cada médico de Ayurveda se va a especializar en un concepto o en una técnica concreta. Estamos hablando de un arte de curar, estamos hablando de una filosofía, estamos hablando de una serie de prácticas que llevan más de 5.000 años practicándose en la India. Forma parte del concepto hinduista, ¿vale? Luego explicaré un poquito de por qué es esto, porque formaría parte viene de uno de los 4 Vedas, que dentro en las siguientes diapositivas lo explicaremos, ¿vale? Ayur significa vida y Veda significará conocimiento, ¿vale? Y la palabra Veda luego volveremos a tratar esta palabra. Literalmente significaría la ciencia de la vida, pero
como he dicho antes, no es solamente un sistema médico, sino que es un sistema de vida, una forma de vida para tener una vida saludable, una vida sana, ¿vale? O sea que estamos hablando de una medicina que hay que practicar todos los días. Es una forma de vivir, es un concepto de vida, una filosofía. Por lo tanto, es muy importante entender esto, porque la Ayurveda se practica día a día. No es un tratamiento que voy a hacer una semana, sino sería una forma de cómo yo concibo mi vida y de cómo me relaciono con mi organismo, con el entorno, con mis emociones y mi espiritualidad. ¿Vale? En la tradición india se dice que la Ayurveda nació para que los seres humanos pudiéramos cumplir con el propósito de la existencia, descubrir nuestra realidad interna. Para poder descubrir esta realidad interna, primero tenemos que conocer el entorno que nos rodea, porque nuestra realidad interna está en simbiosis con el entorno. Por lo tanto, es un concepto mucho más allá de lo que tendría la medicina de aquí, porque la medicina de aquí no te va a preguntar en qué trabajas, a qué te dedicas, cómo llevas tu día a día, cómo es tu casa, cómo es tu entorno, cuál es tu forma de asumir los problemas, ¿vale? Todo esto sería muy importante en la Ayurveda. Estamos hablando que en la Ayurveda la salud es la base para cumplir esa meta. Por lo tanto, estar sanos es parte de mi propósito de vida, de mi camino a andar. No es solamente como me encuentro mal, me voy a tomar algo para sentirme bien. No. Yo, para poder llegar a hacer una vida completa, a poder tener mi alma completa y mi espiritualidad completa, debo seguir este camino porque debo conocerme por dentro, ¿vale? En el Ayurveda vamos a tener el concepto que la persona debe conservar la salud y el enfermo debe también esforzarse por obtenerla, pero no solamente obtener la salud cuando estoy enfermo, sino que es muy importante el conservarla día a día, no solamente tratarme cuando yo esté enfermo. Vamos a repetir muchas veces la palabra arte. ¿Por qué? Porque se considera un arte de curar. Porque no va a ser una medicina en la que el sujeto es pasivo, en el cual va al médico, el médico le da una serie de pastillas y él no va a interactuar, sino que el médico de Ayurveda o el terapeuta de Ayurveda le va a dar una serie de pautas de vida que él debe cumplir y va a tener que hacer un trabajo interno muy importante y cambiar su forma de vida, si no seguirá estando enfermo. ¿De acuerdo? Los orígenes de la Ayurveda provienen de uno de los 4 Vedas. Los 4 Vedas son los 4 libros sagrados de la India, en los cuales se basa toda la filosofía hindú, ¿vale? Estos libros fueron dictados por Brahma a una serie, diríamos, como profetas, ¿no? Sería más o menos la palabra de estos sabios que redactaron estos libros. Si no me equivoco, el Atharva Veda, que es el libro original de la Ayurveda, tiene más de 20.000 frases, ¿vale? En las cuales son los primeros médicos ayurvedas debían aprender, ¿vale? Realmente el Atharva Veda sería una recopilación de prácticas mágicas y curativas en la cual incluían muchas plantas, pero también muchos procesos que serían más bien rituales mágicos que otra cosa. Entonces, realmente en este libro se le contaba al sacerdote, brujo, como queráis llamarlo, ¿vale? A la zarba, qué rituales debería realizar para tratar el problema que fuera. Está considerado este libro quizá uno de los libros de los 4 Vedas el menos importante desde el punto de vista teológico, pero desde el punto de vista práctico es quizás el más importante, porque los otros 3 Vedas serían muchísimo más teológicos, muchísimo más religiosos, y este estaría mucho más cercano al pueblo, en tratar y solucionar los problemas del pueblo, y por eso es muy importante, ¿vale? Porque no es un libro como cualquier libro místico que solamente es para la élite, sino que sería un libro para poder ayudar a todo el pueblo, y esto hace que sea muy importante.
Los primeros tratados de Ayurveda ya que se tienen, así como tratado único y exclusivamente de Ayurveda, serían el Sasustra Samhita y el Charaka Samhita, ¿vale? Que fueron escritos entre el siglo IV y II antes de Cristo. Y en ellos se van a encontrar las bases ya de lo que sería la Ayurveda, todos los pilares básicos de esta medicina holística, que va a ser muy importante en toda Asia, ¿vale? Porque realmente va a ser la base también, o de ella van a copiar muchísimo la medicina china, y mucho cuidado, también van a copiar muchísimo la medicina griega, porque la teoría de los humores y de muchos elementos que trajo Hipócrates realmente son conceptos ayurvédicos que copió Hipócrates. Se dedicó a viajar por todo el mundo, captar ideas, aprender de otras medicinas y hacer un compendio de todo ello, y eso es muy interesante. Y copió o aprendió muchísimo de lo que sería la Ayurveda. Vamos a ver cuáles serían los pilares o las características principales en los que se fundamenta y hace que la Ayurveda sea un sistema holístico tan eficaz. Estamos hablando que es el primer sistema holístico que integra cuerpo, mente y espíritu. ¿Por qué? Porque para esta filosofía de vida no podemos sanar el cuerpo si no sanamos la mente y sanamos el espíritu. Y no podemos sanar la mente si no sanamos el cuerpo o sanamos el espíritu. Por lo tanto, debe haber una consonancia con las tres. No solamente trato el cuerpo, sino trataré la mente y trataré el espíritu. Mi cuerpo puede enfermar por un problema de la mente o un problema espiritual, o mi mente puede enfermar por un problema corporal o un problema espiritual. O sea, que sería una integración de los tres conceptos para poder conseguir esta vida sana y feliz. ¿De acuerdo? Además, estamos hablando de una de las medicinas más antiguas. Hablamos de una medicina que lleva practicándose más o menos con los mismos conceptos y con muchos procesos iguales desde hace más de 5.000 años. Por lo tanto, este largo recorrido le da un bagaje y una experiencia que nos demuestra que es funcional, que realmente sí que da resultados, si no, no llevaría 5.000 años aplicándose. Además, sus principios son universalmente aplicables a la existencia diaria de cada individuo. Con esto queremos decir que nos da recursos para poder ejercerlos en el día a día. Nos va a dar recursos de cómo plantearnos la vida, de cómo alimentarnos, de cómo tratarnos, de cómo debemos relacionarnos con el entorno, ¿vale? A todos los niveles, no solamente a un nivel nutritivo, sino a un nivel emocional, a un nivel espiritual y a un nivel de bienestar con el resto de los individuos y con el universo, ¿vale? Porque para ellos es muy importante que entendamos que nosotros somos individuos dentro del universo y que formamos parte de este. Por lo tanto, debemos vivir en una consonancia con él. Y para eso nos va a dar pues muchísimas herramientas. Además, es capaz de tratar la causa de la enfermedad en lugar de atender meramente a los síntomas. En estas medicinas holísticas no nos centramos tanto en la sintomatología, sino en la causa de la enfermedad. Primero vamos a buscar el origen, no tratamos los síntomas. A ver, sí que los trataremos, pero de forma secundaria. Es muy importante llegar al origen, el por qué me duele el estómago, no tratar el dolor del estómago, sino ver cuál es la causa que me ha producido un desequilibrio que yo estoy ahora mismo sintiendo un dolor estomacal, ¿vale? Y esto es muy importante, que cambiemos el chip de como me duele el estómago me tomo algo para el dolor de estómago. No, este no es el concepto es ¿qué ha hecho que mi estómago enferme? ¿Qué desequilibrio ha producido que mi estómago se debilite y tenga que sufrir por esto, ¿no? Porque además este es un concepto de este es mi camino y tengo que hacer un aprendizaje con cada uno de los pasos de mi camino. Por lo tanto, es súper importante el concepto de buscar la causa, no tratar el síntoma. El síntoma se tratará en el momento en el que se descubra la causa, si no, no haremos una buena medicina ayurvédica.
Además, es muy importante en centrarse en el tratamiento integral del paciente. O sea, que no solamente voy a tratar el estómago porque le duele el estómago, sino si yo observo otros desequilibrios en el organismo, aunque la persona no me los haya comentado o les reste importancia, vamos a tratarlos todos. O sea, que el tratamiento va a tratar cada uno de los desequilibrios que veamos en el cuerpo. ¿Por qué? Porque va a ser todo parte del mismo sistema. Por lo tanto, no puedo tratar solo una cosa, tengo que tratar todos los desequilibrios que encuentre en la persona, sean o no sean importantes para él, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso me está diciendo que está desequilibrado y si no encuentro el equilibrio, nunca voy a encontrar la salud. Utiliza muchísimos recursos terapéuticos, ¿vale? Mutuamente desatendidos de la propia persona, ¿vale? O sea, para ellos no solamente se trata, como hablábamos hace un poco, de tomar una pastilla, sino que se trata de muchísimas cosas. Es muy importante la dieta, es muy importante la espiritualidad, es muy importante el ejercicio, la práctica en particular del yoga, como algo que va a ayudarme tanto a mi cuerpo como a mi mente, como a mi espíritu. Es un proceso global. Van a hacerse tratamientos muy diferentes a los que estamos acostumbrados. Se van a hacer saunas, se van a hacer purgas, se van a hacer toda una serie de tratamientos diferentes, ¿vale? Además, la terapéutica es específica, que quiere decir que va a ser con origen, siempre tratamientos naturales y únicos y exclusivos para el individuo. Está orientado a lograr el rejuvenecimiento y restablecer el equilibrio corporal y va a ser súper importante la depuración de las toxinas. Y a esto nos detendremos tranquilamente para explicarlo. Bueno, la Ayurveda, como cualquier otro sistema, va a tener una serie de normas o de postulados o de principios universales en los que se va a regir para poder fomentar y poder desarrollar todas sus técnicas. ¿De acuerdo? Y estos postulados van a ser: el primero, existe una equivalencia entre universo o macrocosmos y la persona o microcosmos. O sea, que no vivimos en un entorno separado. O sea, el universo forma parte de nosotros mismos y nosotros formamos parte del universo. Por lo tanto, hay una equivalencia. Las cosas que suceden en el universo suceden dentro de nosotros mismos. Y como tenéis aquí abajo en el esquemita, el universo se considera como un sistema ordenado. El ser humano pertenece al universo, ¿vale? O a este sistema ordenado. Y por lo tanto, la enfermedad es una desarmonía con el orden cósmico. Por lo tanto, tenemos que ver nuestra relación con el entorno para poder conseguir ese orden cósmico y, por lo tanto, volver a estar en el estado de salud, ¿vale? Básicamente, ese sería el concepto del primer postulado. Segundo postulado es que toda experiencia, positiva o negativa, a un nivel corporal tiene su efecto sobre la mente y viceversa. O sea, que si nosotros hacemos cosas buenas para nuestro cuerpo se encontrará mejor y nuestra mente se encontrará mejor. Y si hacemos cosas buenas para nuestra mente, nuestro cuerpo se encontrará mejor. Os pongo un ejemplo. Si nosotros decidimos cambiar nuestro sistema de alimentación, esto va a hacer un cambio positivo en nuestra mente. Y si nosotros, por ejemplo, decidimos hacer yoga, esto también va a producir unos cambios en nuestra mente. Si nosotros decidimos tomar los pensamientos de otra forma, ser menos egoístas, ser más comunicativos, más participativos, eso hará que físicamente nos encontramos mejor, ¿vale? Entonces, por lo tanto, toda experiencia va a ser positiva o negativa, tanto en el cuerpo como en la mente, ¿vale? No solamente va a influir físicamente. Siguiente postulado. Así como la verdad es infinita y única de cada persona, los tratamientos posibles son infinitos y específicos para cada uno de nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Es que no existe un tratamiento para el resfriado, existe un tratamiento para una persona. No existe un recetario, porque además vosotros
en general, o por lo menos una cosa que me suelo encontrar en los cursos, son que queréis recetarios. Y desde el punto de vista tanto de la Ayurveda como de la medicina china no existe ese concepto. Existe una persona y hay que desarrollar un tratamiento para esa persona, porque esa persona va a tener sus desequilibrios específicos que no van a ser nunca los mismos que el de otra persona. Por lo tanto, va a ser un tratamiento específico para cada individuo y por lo tanto no hay un recetario que podamos aplicar porque los tratamientos son infinitos, tantos como personas. Siguiente postulado, la mejor medicina es la que cura al paciente. O sea, no hay una planta que sea mejor, la mejor planta es la que te funciona a ti. Y la otra planta le funcionará a otra persona, pero esto está muy relacionado con el punto anterior. ¿Por qué? Porque hay que saber bien cuál es el desequilibrio de la persona para poder decidir qué planta o qué tratamiento es el que le va bien al paciente. No habrá una planta buena, habrá un tratamiento bueno para el paciente, ¿vale? Y esto es muy, muy importante. El hecho de que entendáis de que no existe una sola forma de tratar un desequilibrio, sino que existe un camino para cada persona. Y esto es como la vida o como la huella dactilar. Es individual. Según la filosofía hinduista, nosotros venimos a andar nuestro camino y el camino de cada individuo es diferente. Por lo tanto, el tratamiento va a tener que acompañarte en el camino y va a ser símil a ese camino. No va a poder ser igual para todos los individuos que tengan una sintomatología parecida. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, es muy, muy diferente al concepto de la medicina alopática que tenemos aquí. Siguiente postulado, todo alimento es remedio y cada remedio es alimento. A ver, esto además es una frase de Hipócrates que cogió de la Ayurveda. Todo alimento es remedio, todo lo que nutra nuestro cuerpo saludablemente va a ayudarnos, nos va a curar. Y todo lo que nos cure nos va a alimentar, no solo físicamente o metabólicamente, sino espiritualmente y mentalmente. Por lo tanto, alimentamos diferentes partes de nuestro ser, ¿vale? Porque solo pensamos en el cuerpo físico y para la Ayurveda existen diferentes tipos de cuerpo que luego desarrollaremos, ¿vale? El penúltimo postulado dice que tradicionalmente existen 8 especializaciones. Como os decía antes, no es una medicina general, sino que habrá especializados en medicina general, como pasa en la medicina aquí, pero luego habrán médicos especializados en pediatría, obstetricia, cirugía, oftalmología y otorrinología. Habrán especializados en toxicología, virilización y rejuvenecimiento. Y también habrá una Ayurveda con una visión más psicológica. ¿Por qué? Porque la Ayurveda ha ido evolucionando. No es una medicina que se haya quedado estancada en lo que se pensaba hace 5.000 años, sino que ha ido creciendo y incorporando todos los conocimientos que han ido llegando. O sea, que no es una medicina que diga, no, lo nuevo no vale, no. Hay especializaciones, vamos a intentar integrarlo dentro de los conocimientos teológicos y filosóficos o la forma de vivir que tiene la Ayurveda. Vale. Y por último, sus bases filosóficas, porque ya estamos hablando todo el rato de teología y filosofía, es muy, muy importante para el desarrollo y el entendimiento de lo que es la Ayurveda. Se va a regir por la teoría de los 5 elementos, que son éter, aire, fuego, agua y tierra, de las 3 dosas o tridosas, que es Vata, Pitta y Kapha, y de los 3 tipos corporales, que serán Vata, Pitta y Kapha en función de la dosa que nos domine. Y estarán también los 7 datus o los tejidos que nos conforman, que van a ser una serie de capas. Nosotros tenemos una capa externa y luego esta capa externa estará comunicada con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, y eso hará que todas nuestras capas estén comunicadas las unas con las otras. Estarán los 3 malas o productos de excreción y la Trinidad conformada por cuerpo, mente y espíritu, ¿vale? Entonces, no podemos desarrollar todo esto porque serían muchos conceptos, pero sí que intentaremos desarrollar los más importantes, que son los 5 elementos, las 3 dosas, con los diferentes tipos corporales, y hablaremos de la Trinidad, ¿vale? Del concepto de Trinidad, que es muy, muy importante para el trabajo espiritual y mental. Por lo tanto,
tanto, estamos hablando de un concepto en el que dice que la causa de la enfermedad es alterar las leyes de la naturaleza. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cada individuo va a tener un biotipo, ¿vale? Que esto lo veremos más adelante, bata, pita y capa. Este biotipo va a tener que regirse según las leyes que le vengan bien a su biotipo. Y si nosotros incumplimos las leyes que debo cumplir para mi constitución, tanto física como mental como espiritual, enfermaré. ¿Cómo voy a alterar o voy a incumplir las leyes de la naturaleza? Por una dieta inadecuada y por un sistema de vida inadecuado. Por lo tanto, el concepto es volver a la homeostasis, que esto en fisiología sigue igual. O sea, en fisiología de ciencia científica dice que cuando no hay homeostasis hay enfermedad. Por lo tanto, el concepto es el mismo. No existe un concepto diferente entre la ciencia actual y la Ayurveda. Alterar el equilibrio produce enfermedad. Por lo tanto, hay que promover una vida sana y acorde a nuestro biotipo. Y es muy, muy importante, y es en lo que más nos vamos a centrar en este seminario, en conocer nuestro biotipo. ¿Vale? Conocer nuestro biotipo nos va a ayudar a poder saber con qué reglas me rijo, qué debo hacer, cómo me debo comportar como individuo, qué comportamientos son tóxicos para mí, qué debo evitar, con qué me tengo que relacionar, por qué me comporto así, ¿vale? Todo comprender cómo vivo en el universo, cómo me afectan las leyes del universo, cómo me afectan los cambios, ¿vale? Y eso hará que yo pueda modificar mi estilo de vida y, por lo tanto, volver a conseguir la salud. Insistimos que es muy importante el concepto de vida día a día. ¿Qué queremos decir con esto? De medicina preventiva. Yo tengo que trabajar mi vida diaria para poder estar sano. No sirve el hoy hago esto y luego toda la semana lo hago mal. No, son todos los días los pasitos pequeños pero constantes. ¿Vale? Por lo tanto, una salud perfecta se consigue mediante el despertar espiritual y de la conciencia. ¿Y cómo despertamos espiritualmente y cómo despertamos nuestra despierta? Buscando, intentando conseguir una vida sencilla, pero con un pensamiento elevado. ¿Qué quiere decir? Desapegarnos, quiere decir darle importancia a las cosas que realmente tienen, preocuparme por el universo, no solo preocuparme por mis necesidades, sino todas las necesidades del universo, e intentar ser consecuente con mi biotipo, mis necesidades, no mis, mis emociones, intentar dejar de ser una criatura primitiva que solo se deje llevar por los instintos más básicos, sino un pensamiento elevado. Y eso es muy, muy importante. El tener ese pensamiento elevado nos va a llevar a conseguir un estado espiritual que hará que sane mi cuerpo y mi mente. Por lo tanto, recapitulamos un poquito sobre lo que estábamos diciendo. La enfermedad es un desequilibrio, ¿vale? Se ha roto la homeostasis. Este desequilibrio puede producirse en la mente, en el cuerpo o en el espíritu, en uno o en todos a la vez, ¿vale? Y esto va a producir un desequilibrio de las tres dosas. ¿Por qué? Por dieta inadecuada, malos hábitos, estrés, inactividad, contaminación y un largo etcétera en el cual podríamos estar muchísimo rato, ¿vale? Pero lo que me interesa es que cualquier cosa que me desequilibre va a producir que mis dosas estén desequilibradas y por lo tanto yo enferme. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para poder conseguir ese equilibrio y poder salir de la enfermedad, la Ayurveda considera que debemos mantener una serie de metas, ¿vale? Tenemos que plantearnos una serie de pasos a seguir en la vida que hace que nosotros seamos individuos equilibrados y por lo tanto menos susceptibles a enfermar. El primer paso será el Dharma, que tiene que ver con ser un individuo acorde a uno mismo y a la sociedad.
¿vale? Ser sinceros con uno mismo, no engañarnos, intentar no vivir ni por encima de nuestras posibilidades ni por debajo. No se trata de ni tener un ego muy alto ni sentirse muy pueril y muy chiquitín. Es ser acorde. Y sobre todo con la sociedad, el concepto de karma, de que lo que yo haga lo voy a recibir. Por lo tanto, si yo hago mal, recibiré mal. Y eso es muy, muy importante. Luego también está el concepto de art, que se trata de, por supuesto que hay que conseguir riqueza y éxito, pero sin ambición. Conseguirlo por nuestros méritos, pero sin intentar pisar a nadie. La ambición se considera una emoción negativa. ¿Por qué? Porque la ambición se cree que es perjudicial para el entorno y para nuestros compañeros, para nuestra sociedad. Entonces, por supuesto que hay que conseguir riqueza y éxito, ¿vale? Éxito no solamente se trata de éxito monetario, sino éxito en tus proyectos, en tus inquietudes, intentar hacer una vida completa, pero siempre sin ambición y sin ego. El ego es gran causa de la enfermedad. Por lo tanto, hay que trabajar muy bien el ART y considera que el ego es gran parte de las enfermedades que van a acontecer al ser humano del día de hoy. La siguiente meta que debe conseguir el individuo es el kama, que es la búsqueda del amor y del placer, ¿vale? De una forma equilibrada. No se trata de dejarse llevar solo por el placer, sino que buscar que las cosas, amar a las cosas y sentir placer por las cosas, pero de una forma equilibrada, ¿vale? No, sin bestialismo sería la palabra, ¿vale? O sea, no se trata de ser el ratón que como tengo me da un electroshock que me produce placer, estoy dándole al botón hasta que muero de inanición porque solo busco ese placer, no. Algo acompañado del Dharma y del Art, ¿vale? O sea que estamos hablando de todo equilibradamente. Por supuesto hay que sentir amor y dar amor. Es muy importante el camino del amor, no solamente, no hablamos del amor romántico, sino del amor a los individuos, del amor a la naturaleza, del amor a uno mismo, ¿vale? Y de sentir el placer sexual, el placer de la compañía, el placer de leerse un buen libro, el placer de oler las plantas, de estar en la naturaleza, ¿vale? O sea, el placer en muchos ámbitos y en las pequeñas cosas, ¿vale? Y el último será el moksha, que es el cumplir el ciclo de la vida, cosa que aquí lo llevamos muy mal. Es muy importante entender en qué fase de la vida estamos. Uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿vale? Entonces hay que cumplir todos los pasos y tiene que ser consciente cuando es anciano, cuando es joven y vivir una vida acorde a estas metas, ¿vale? Muy, muy importante. Gran parte de los desequilibrios que tenemos a día de hoy se deben a que no seguimos estas metas y muchas veces los médicos de Ayurveda dicen es que es imposible en la sociedad actual que estemos en equilibrio porque es muy, muy complicado que tengamos estos 4 puntos o estas 4 metas, conseguirlas en el tipo de sociedad que nos han educado y nos obligan a vivir, ¿vale? Para conseguir estas metas, el individuo debe cumplir una serie de rutinas diarias y estacionales, tener una ética acorde a su sociedad, cumplir una dieta adecuada, no abusar del sexo ni del pensamiento innecesario. Solo hay que pensar en las cosas si realmente fuera necesario, pero no de una forma obsesiva, repetitiva, porque eso enferma la mente y enferma el espíritu. Desde el punto de vista de la Ayurveda, el cuerpo humano va a estar formado por 5 envolturas o 5 cosas. Estas 5 cosas va a ser el cuerpo físico, el cuerpo sutil. Dentro del cuerpo sutil encontraremos 3 partes, el cuerpo pránico, el cuerpo mental e intelectual. Y por último tendríamos el cuerpo trascendental o alma espiritual. Vamos a desarrollarlos un poquito. Por lo tanto, nosotros estamos formados por 5 envolturas. Estas 5 envolturas, la que nosotros concebimos es el cuerpo físico. Que, a ver, no es que se divida en constitución individual y tres energías, sino que este cuerpo físico va a tener una constitución,
individual de cada individuo diferente debido al equilibrio de las tres energías sutiles o dosas, que ahora dentro de un poquito explicaremos lo que son las dosas. ¿Vale? Por lo tanto, nuestro cuerpo físico va a ser cada uno diferente debido a que va a haber un equilibrio de dosas que va a hacer que yo me represente tal y como soy ahora mismo físicamente. Luego tendríamos el siguiente, que sería el cuerpo sutil, que el cuerpo sutil sí que va a estar formado por tres tipos de cuerpos, ¿vale? El cuerpo pránico, el cuerpo mental y el cuerpo intelectual, ¿vale? El cuerpo pránico va a ser el cuerpo, la emoción llevada desde un punto de vista lógico, ¿vale? O sea, no dejarme llevar por las emociones, intentar darle un sentido a esas emociones. Luego tendríamos el cuerpo mental, que va a ser mi mente, mis pensamientos, ¿vale? Que no debo dejar que me obsesionen. Y luego estará el cuerpo intelectual. Yo debo nutrir ese cuerpo intelectual, no debo negarme a aprender, debería aprender todos los días algo nuevo para nutrir ese cuerpo mental. Y luego por último estará el cuerpo trascendental o lo que nosotros solemos llamar el alma. ¿Vale? Es muy importante en Ayurveda tratar el alma y va a ser de las poquitas medicinas que perduran a día de hoy que hablan del alma como una parte del cuerpo que es indispensable tratar para poder sanar. Entonces, hablamos de que no solo tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental formado por el pránico mental e intelectual y tendríamos un cuerpo espiritual o un alma, como queráis llamarlo. Bueno, una vez comprendidas cuáles son las partes que forman nuestro cuerpo, vamos a hablar de lo que sería el cuerpo físico en sí. Para poder especificar cómo funciona el cuerpo físico o cómo la Ayurveda concibe el cuerpo físico, primero debemos entender lo que serían los 5 elementos de los que está conformado ese cuerpo físico, porque la combinación de esos 5 elementos nos va a dar nuestra constitución y nuestra forma, ¿vale? Y eso también nos irá diciendo qué elementos van a estar más fuertes y qué elementos van a estar más débiles y por lo tanto cómo deberé yo responder, que tendré que calmar lo que esté más fuerte y nutrir lo que esté más débil para intentar conseguir ese equilibrio que al final es lo que buscamos como meta con la Ayurveda. ¿Vale? Vamos a hablar de 5 elementos, hablaremos también en medicina china de 5 elementos, pero no va a ser lo mismo porque la concepción son diferentes. Aquí hablamos de 5 elementos que nos forman, ¿vale? Yo quiero que os imaginéis como que estamos haciendo una receta y cada uno estamos formados de estos 5 elementos de una cantidad y eso hace que tengamos una conformación u otra. Sin embargo, en medicina china se habla de los 5 elementos realmente como 5 movimientos, entonces quiero que los veáis como dos concepciones diferentes. Entonces estos elementos van a ser éter, tierra, agua, fuego y aire. Y las combinaciones o los que estén más fuertes harán que yo tenga una disposición u otra, que serán las dosas de las que estábamos hablando hace un momento. Entonces, para poder explicaros las dosas, tengo primero que explicaros lo que son los 5 elementos. Por lo tanto, en la medicina ayurvédica se describen los 5 elementos fundamentales que me conforman como Brumi, que sería la tierra, Yala, agua, Agni, el fuego, Vayu, el aire y Akasha, el éter, ¿vale? La tierra será el estado sólido de la materia, que tiene que ver con las cosas que no tienen vida, las más inanimadas, y en el cuerpo con el sostén, ¿vale? Ahora luego especificaremos esto un poquito más. Yala será el agua, que es el estado líquido de la materia. Nosotros básicamente somos agua y en nuestro cuerpo hay muchos elementos que son líquidos, ¿vale? Y entonces estará más relacionado con estos elementos. Agni, el fuego, ¿vale? Va a ser ese metabolismo, esa capacidad que va a tener nuestro cuerpo para transformar lo que introducimos en cosas útiles para mi cuerpo. Luego estaría Vayu, el aire, que sería el estado gaseoso, que aparte de que se considera movimiento el aire, nosotros necesitamos gases, introducir gases constantemente para que nuestro cuerpo, el Agni, el fuego, pueda hacer su trabajo. Y Akasha, el éter, que si os fijáis en la diapositiva anterior lo teníamos en el centro, va a ser el espacio, todo está en el éter. Sería,
a veces se traduce como el vacío. Se refiere a el espacio físico, por lo tanto todo va a estar relacionado con la casa, ¿vale? Sé que esto a lo mejor es un poquito más complicado de concebir, ¿vale? El concepto de éter, pero tampoco quiero que profundicemos mucho en este tema porque no quiero haceros mucho lío, simplemente que comprendáis que el espacio que ocupamos o que ocupan nuestros tejidos, nuestro ser, sería la casa en sí. Vamos a empezar a un poco a ir describiendo cada una de estas categorías y empezaríamos con el éter, ¿vale? Que quizás sea el que es un poquito más complejo. El éter, como os decía muy bien, es el espacio por donde existe la materia, ¿vale? Todos los espacios por donde fluyen las cosas están formados por éter. Es lo que os intentaba decir antes, es el hueco en el que estamos. Nosotros ocupamos éter, ¿vale? Por eso mucha gente habla del vacío. Es la parte más sutil de la materia y solo puede ser percibido durante la materia, ya que representa la conciencia. O sea, no sería algo físico tangible, sino que deberíamos estar en un estado elevado para poder comprender lo que es el éter. Por eso siempre hablamos que es la parte más complicada de concebir. Se caracteriza por ser expansivo, ligero y seco. El concepto de expansivo estaría muy relacionado con el vacío, ¿no? Con el universo que se expande, ¿vale? Es ligero porque no pesa y luego es seco. La característica de seco y húmedo va a ser muy importante a la hora de decidir las características de cada uno de estos elementos. Entonces, estamos hablando del éter del espacio en sí. Luego, dentro del cuerpo humano, hablaríamos del éter en la cavidad bucal, en las fosas nasales, en el oído, en el abdomen, las vías respiratorias, en los vasos sanguíneos o incluso lo encontraríamos en las células, ¿vale? O sea que es ese hueco que queda ahí, si os dais cuenta cuando lo describimos. Un éter en exceso puede producir deformidades como la osteoporosis, que serían agujeros, ¿vale? O determinadas cavidades que se hacen en los pulmones, por lo tanto, huecos vacíos que no tienen la materia que deberíamos encontrar, ¿vale? Estarían llenos de éter, no estaría la materia que debe haber. Y en escasez pueden representar tumores sólidos e hipertrofia de órganos, ¿vale? Crecimiento, porque el éter no está dándole la forma que debe tener ese órgano o esa zona del cuerpo. Por eso aparecerían tumores o crecimientos excesivos. ¿Por qué? Porque el éter no está conteniendo. Cuando hablamos del aire, por supuesto hablamos del estado gaseoso de la materia. Y el aire, además, como os he dicho antes, se representaría el movimiento. Hablaríamos de algo dinámico. Todo en la naturaleza está propulsado por el aire, ¿verdad? Y se caracterizaría por ser también ligero, móvil, frío, ¿verdad? Cuando nos da el aire tenemos esa sensación de frío y de sequedad, por eso es seco y áspero, ¿vale? Dentro del cuerpo humano podemos encontrarlo en el sistema nervioso, en los músculos son los que nos mueven, porque es móvil, en las pulsaciones del corazón porque es algo que está constantemente en movimiento, o en los movimientos peristálticos, porque si lo veis está todo muy relacionado con movimiento. Los nervios llevan un impulso, por tanto hay un movimiento a través de ellos. Si os dais cuenta son todo cosas muy móviles dentro de lo que sería el sistema humano. En exceso, un exceso de aire puede producir alteraciones como temblores o taquicardias, movimientos que no deben producirse, incluso podríamos hablar de una Parkinson, ¿vale? Sería un problema de aire. Y en escasez puede producir parálisis o problemas de movimiento. Cualquier parálisis o problema a la hora que yo no me pueda mover, tenga problemas de coordinación o bloqueos, siempre va a estar relacionado con una escasez del elemento aire. Como veis, si intentamos pensar y discernir un poquito estos elementos, parece que va siendo un poquito más sencillo, ¿verdad? Vamos con el siguiente elemento que hablábamos del fuego. Como os he dicho antes, el fuego es el metabolismo, es el poder de transformación de la materia. Su energía nace de la posible transformación y representa la fuerza de la evolución. Nosotros comemos pan y lo transformamos en músculo, para poneros un ejemplo, ¿vale? Somos capaces de transformar y esa transformación lo hace el fuego. Es ese calor metabólico que va a hacer que yo pueda hacer todas las cosas en mi organismo, ¿vale? Sus características va a ser caliente, va a ser ligero,
porque el fuego es ligero, ¿verdad? Penetrante, entra y profundiza, y además va a tener un carácter aceitoso, se va a extender como el aceite. Dentro del cuerpo humano, como os estaba diciendo, hace posible las funciones metabólicas, y sobre todo va a tener un factor muy importante en lo que es el digestivo, además de controlar la temperatura corporal y la percepción, ¿vale? Un exceso de fuego va a producir una inflamación, una fiebre o incluso una úlcera, ¿verdad? Cualquier cosa que esté relacionada con una enfermedad asociada al calor, ¿vale? Y la escasez puede producir alteraciones como la anemia o cualquier insuficiencia nutritiva. Eso va a decir que el fuego no está haciendo su trabajo de metabolizar los nutrientes que nosotros vamos adquiriendo. Insisto mucho en que el fuego tiene una característica muy metabólica. Entonces hay que analizar muy bien cuando una persona tiene problemas metabólicos cómo está trabajando su fuego, si lo tiene a veces en escasez o va a tener un exceso de fuego. Vamos con el penúltimo de los elementos, que sería el agua. El agua, a ver, ya lo he dicho antes, el agua, nosotros somos básicamente agua, por lo tanto es un elemento indispensable en nuestro organismo, y es la idea de la fluidez y de la liquidez. Nosotros además somos seres fluidos en el cual todo está fluyendo a través de las membranas, a través de la sangre, a través de la linfa. Por lo tanto, es algo muy característico de nuestro organismo. Se va a caracterizar por ser húmeda, por supuesto, si es agua, va a ser fría, pero a la vez aceitosa, se va a deslizar, va a ser pesada y va a ser densa, por lo tanto va a caer hacia abajo. Igual que el fuego es ligero, va a subir, el agua va a caer por su propio peso, por esa densidad que tiene. La encontramos en las materias líquidas y viscosas, es por esa pesadez que tiene, y hablaremos por supuesto de un elemento tan comprensible como la sangre, pero de todos los fluidos corporales, las mucosidades, el semen o cualquier otro fluido que se os pueda ocurrir, ¿vale? En exceso van a tratan problemas de pleura, cuando se producen edemas en cualquier cuerpo, todo lo que sea una retención de líquidos, en general sea del tipo que sea, por incluso una inflamación que no sea caliente, ¿vale? Que sea fría. Va a ser un exceso de agua y una escasez, por supuesto, una sequedad, una deshidratación, que esto lo tenemos mucho más claro, ¿vale? Entonces, agua, exceso, edema, sea del tipo que sea, una acumulación de líquido en un área del cuerpo. Una escasez, pues eso, cuerpos resecos que tienden a estar la piel muy seca, a ser ásperos, ¿vale? Porque han perdido ese agua. Y por último tendríamos el elemento más pesado de todos, que sería la tierra, que representaría el estado sólido, la solidez de la materia. Es lo que nos sostiene, ¿vale? Tanto a las sustancias vivas como a las inertes. Ya hemos dicho que representaría lo que enraiza. Por lo tanto, hablamos de la idea de solidez y estabilidad, enraizamiento. En la mente representa esa estabilidad mental. Yo tengo que estar enraizado, ¿vale? Para poder tener una estabilidad mental. Se caracteriza, por supuesto, la Tierra por ser pesada, porque si para enraizarnos tiene que ser muy pesada. Además, la Tierra tiende a ser húmeda, fría, densa y también aceitosa. En el cuerpo humano muy fácilmente vamos a comprender que representa todo lo que serían todas las estructuras sólidas, como los huesos, que serían los más importantes, aunque también hablaríamos de los músculos, los tendones, los cartílagos y la piel. ¿Por qué? Porque la piel me va a producir esa coraza que me aísla del medio, por lo tanto va a estar muy relacionada con el elemento tierra. Un exceso de tierra me va a producir obesidad y también tumores muy sólidos. Y una escasez me va a producir una tendencia a una pérdida de peso continua, falta de masa muscular, falta de fuerza, ¿vale? No tengo esa estabilidad ni esas estructuras que me dan esa estabilidad. Y así más o menos, así de forma muy global, hemos explicado un poquito estos 5 elementos. Ahora veremos una tabla en la que vamos a repasarlos otra vez, pero entender que la unión de estas 5 características nos dará nuestra conformación. Entonces dependerá un poco de qué elementos tenemos predominantes, van a hacer que nuestro cuerpo tenga más unas características u otras.
y por lo tanto tenga que fortalecer unos elementos u otros, ¿vale? En función de cómo yo soy. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos de la nutrición, porque deberé nutrir esos elementos que tenga en más escasez y nutrir menos, que no significa no nutrir los elementos que tenga en exceso, ¿vale? Vamos a un poquito a hacer con este cuadro, pues está muy interesante porque tenemos de una forma muy concreta todo lo que hemos visto hasta ahora de los 5 elementos. Hablamos de los 5 elementos: éter, aire, fuego, agua y tierra. Hablamos del éter como que era el espacio en el que ocupa el cuerpo, y hablaremos de un elemento ligero, blando y liso, ¿vale? Y ¿qué energía va a aportar? Va a proveer luminosidad, penetrabilidad y suavidad. Cuando hablamos del elemento aire, es un elemento frío, seco, áspero y ligero, y como os decía, está muy relacionado con el movimiento, por lo tanto el efecto que va a producir sobre nuestro organismo va a ser movimiento, nos va a dar actividad. Por lo tanto, una falta de actividad o de posibilidad de hacer actividad va a estar siempre muy relacionado con el aire. Nos va a también dar luminosidad, aspereza y sequedad, ¿vale? Esto a lo mejor nos parece un poco extraño, pero sí que nos va a ir dando información de cómo son los organismos o de qué va a atender un cuerpo. El siguiente elemento sería el fuego, que como fuego va a ser caliente, ¿verdad? Va a ser claro, ligero, va a subir, va a ascender, va a ser seco, ¿vale? Porque el fuego produce sequedad, evapora el agua, por lo tanto siempre va a producir sequedad en los organismos. Provee la digestión, ya os he dicho que el fuego va a ser el metabolismo de mi organismo, como fuego que es, también va a dar luminosidad o luminiscencia, y como fuego es, pues calor, ¿vale? Siempre va a aportar el calor, la energía. Si yo estoy caliente es porque tengo fuego en el organismo, si yo estoy muy frío es porque tengo bajo el fuego, ¿vale? Y probablemente los elementos fríos van a estar siempre más altos, ¿vale? Entonces ahí vamos viendo ya cosas que nos pueden ayudar a entender qué elementos tenemos más altos y qué elementos tendríamos más bajos. El siguiente elemento sería el agua. Estamos hablando de, por supuesto, un elemento líquido, blando, no va a ser rígido, como por ejemplo va a ser mucho más rígida la tierra. Va a ser fría el agua, ¿vale? Y móvil. Nosotros utilizamos el agua como un elemento móvil para mover las cosas por nuestro organismo. Y va a proveer lubricación y humedad. Cuando un cuerpo tiende a la sequedad, tendremos que reforzar siempre el elemento agua. Y por último tendríamos la tierra, que va a ser el elemento, ya os he dicho, que nos enraiza, el más pesado. Ya os he dicho que tenía que ver mucho con el pensamiento más estable, ¿vale? Nos va a dar la estabilidad. Va a ser muy dura, muy pesada la tierra, va a ser un elemento grueso. Los cuerpos que tiendan a estar gruesos van a tener más elemento tierra. Sólido, ¿vale? Va a dar solidez, por eso decíamos antes que estaba muy relacionado con los huesos. Y compacto, también ahí entenderíamos también porque está relacionado con los músculos. Nos va a dar estabilidad, fuerza y consistencia. Entonces, con todos estos aspectos ya podemos un poquito ya saber hacia dónde o qué elementos tenemos más o menos en nuestro organismo, en función de si estamos más calientes o más fríos, más secos o más húmedos, si tendemos más al movimiento o a la quietud, a la inactividad, ¿vale? Todo esto ya nos va dando información de qué elementos vamos a tener más altos y más bajos. Entonces lo que hacemos en Ayurveda es mezclar estos elementos para ver qué tipo de organismo somos, qué tipo de cuerpo tenemos. Y eso serán las dosas que, debidas a las diferentes combinaciones que se dan de estos elementos, irán apareciéndonos. Por lo tanto, como estábamos hablando hasta ahora de los 5 elementos, son importantes porque son los que nos van a llevar a las dosas básicas, ¿vale? A los tipos de cuerpos básicos. Estamos hablando de 5 elementos: el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra, ¿vale? El éter hemos dicho que era el espacio y el contenedor en el que nosotros estamos, el aire el movimiento,
también decimos aquí nutrición, es por el que mueve, ¿no? Entonces los nutrientes tienen que moverse. Luego el fuego, ya decíamos que era el metabolismo, que va a ser la transformación de nuestro organismo. El agua, esa fluidez que va a hacer que nuestro cuerpo, que es un elemento fluido, no es estanco. Y luego la estabilidad y la solidez que nos lo va a dar la tierra. Esto es muy interesante combinarlo con las cualidades opuestas, porque hay elementos que son más pesados y elementos que son más livianos. Por ejemplo, el agua y la tierra son pesados, ¿verdad? Y el fuego, el aire y el éter van a ser elementos livianos. Si hablamos de frío-caliente, pues hablaríamos, por ejemplo, el fuego, que sería un elemento caliente, ¿verdad? Y el aire, el agua y la tierra serían elementos fríos. Luego hablaríamos también de elementos aceitosos y secos, ¿verdad? Por ejemplo, el fuego sería seco y hemos dicho también que la tierra o el agua serían aceitosos, ¿vale? Pegajosos y ásperos, pues también sería algo similar. Luego denso o líquido, la tierra sería muy densa, el agua sería más líquida, o suaves y duros, ¿vale? Todo esto, estable o móvil, ¿vale? Tierra estable, aire móvil, húmedo, pues por ejemplo fuego, seco fuego, húmedo agua, ¿no? Veríamos aquí que estos pensamientos de estas cualidades nos podrían indicar cómo está cada uno de los elementos o qué elementos tenemos más representativos. Entonces, estas cualidades nos llevan a decidir qué elementos tenemos más presentes en nuestro organismo. Y ahí es cuando representamos las dosas. Cuando hablamos de dosas, simplemente hablamos de 3 arquetipos de cuerpo. Hablamos de que existen 3 tipos de cuerpos o de seres humanos, ¿vale? En función de la cantidad que tengan de un elemento u otro. Aquí la definición que nos dice es que son tipos de cuerpo y mente, energías sutiles que no se pueden percibir, pero que se expresan mediante patrones singulares donde la combinación de los aspectos físicos, mentales y emocionales. Vale, vamos a un poquito ir desarrollando lo que serían estas dosas, pero ahora veréis cómo es muy representativo. Esto se explica también muchas veces en la medicina normal, también se habla de cuerpos que van a tender más a una conformación u otra. Hablamos de cuerpos pícnicos o cuerpos de unas características u otras. Entonces, con esto, lo único que hace la Ayurveda es, al observar un individuo, por su conformación física, yo ya voy a obtener información de qué energías va a tener más fuertes y qué energías va a tener más débiles. Y con ello voy a adelantar muchísimo el tratamiento porque voy a saber qué alimentos le van a convenir y qué alimentos no le van a convenir. Entonces vamos a ir un poquito, ahora ya que más o menos hemos entendido lo que serían los elementos, vamos a ver cuáles serían las dosas, los 3 tipos de dosas, Vata, Pitta y Kapha, qué características tienen y cómo serán los cuerpos de cada una de estas dosas. Desde el punto de vista de la Ayurveda, con las dosas presentamos una base del diagnóstico, de la diferenciación de síndromes. ¿Cuál es esta? El hacer una serie de humores que se hablaba antiguamente o aires vitales que nos definían, pero ahora se utilizan otro tipo de palabras como puede ser pues biotipos, arquetipos, temperamentos, principios metabólicos, energías que nos mueven, ¿vale? Entonces lo que habla la Ayurveda es que hay 3 tipos de individuos, básicamente, que no significa que todos van a ser exactamente iguales, sino que llevamos a tener un cribado de 3 clases de personas en las cuales me va a facilitar el tratamiento. Por lo tanto, se me será mucho más fácil saber qué debe nutrir esa persona y qué debe nutrir menos, ¿vale? Para poder yo intentar encontrar el equilibrio, que al final es lo que siempre buscamos. Hablamos de 3 tipos de individuos, los individuos Vata, los individuos Pitta y los individuos Kapha, ¿vale? Vata, que hablaríamos más de aire, Pitta de bilis y Kapha de flema, ¿vale? El individuo Vata sería un individuo en el que sus energías predominantes sería el aire y el éter. El individuo Pitta será un individuo en el que sus cualidades preferentes, sus energías, sus elementos principales van a ser el fuego y el agua. Y por último, en el individuo Kapha van a ser personas que sus elementos principales van a ser el agua y la tierra. ¿Vale? Esto ahora mismo nos parece como muy extraño, pero ahora cuando definamos los individuos
Si hemos comprendido los 5 elementos que acabamos de ver, entenderéis cómo que realmente sí que es un arquetipo de persona que yo puedo visualizar. Es más, lo que me interesa cuando vayáis viendo el vídeo es que conforme yo vaya definiendo cada uno de los tipos de individuo, vosotros vayáis imaginando una persona o un individuo que va a representar este elemento. Entonces es muy interesante de que os toméis vuestro tiempo en pensar a quién. Es más, en la parte práctica lo interesante que se hace es describir individuos y ir decidiendo qué características tiene, qué características le faltan, por lo tanto saber qué reforzar y qué tengo que bajar o disminuir. Por lo tanto, estamos hablando de arquetipos. No significa que seamos exactamente, es más, veremos que vamos a tener elementos diferentes porque a cada persona se identifica con una dosa principal, teniendo en cuenta su constitución, características físicas, mentales, incluso el karma del individuo. Pero no significa que no tengamos elementos presentes de los otros elementos o de las otras dosas, sino que sabremos qué dosa es la que nos domina y cuál es la que tenemos más en insuficiencia. Para poder definir a cada individuo habrá que tener en cuenta múltiples atributos, no solamente uno, sino constitución física, carácter, calor, pelo, apetito, sueño, cómo le funciona el sistema digestivo, tipo de articulaciones y cómo las mueve, sus hábitos sexuales, qué alimentos le apetecen o le gustan más, o cómo le sientan, qué tipo de trabajo desarrolla, cómo son sus emociones, cómo es su forma de relacionarse con los demás, ¿vale? Va a ser todo un abanico de características que nos van a ayudar a poder decir que dosa nos domina. Insisto mucho en que no hay una sola dosa, tenemos las tres, todos. Simplemente que tendremos una más dominante, otra que dominará menos y última que siempre esté más debilitada. Y aquí abajo lo último que tenéis escrito es eso: todas las personas son poseedoras de 3 dosas, pero buscaremos cuál es la predominante de cada individuo para poder identificarnos. Y también es muy importante saber cuál es la menos dominante, porque si nosotros definimos muy bien qué dosa es la que nos domina y qué dosa es la que tenemos más insuficiencia, por lo tanto la que tenemos de forma media será la que nos quede, sabremos muy bien qué energías nos dominan y por lo tanto qué elementos vamos a tener en exceso y qué elementos vamos a tener en insuficiencia. Y esto luego lo vamos a poder trascender a la alimentación, porque los alimentos, como forman parte de este universo, al igual que nosotros, van a tener también sus elementos que los van a dominar y por lo tanto nos van a poder ayudar a conseguir ese equilibrio con algunos elementos que van a ayudarnos en un tipo de energías y que no nos van a ayudar en otras. Por lo tanto, definir bien qué dosa nos representa sería muy importante para saber qué alimentación será la recomendable para cada individuo desde el punto de vista de la Ayurveda. Vamos a ver más cositas aparte de las dosas, pero quizá esta parte va a ser la más importante porque es la que luego vamos a poder trabajar más. Entonces, insisto en que si no habéis entendido bien los elementos, volváis atrás, volváis a leerlo y a escucharlo todo tranquilamente, porque va a ser algo muy importante para poder definir y saber qué arquetipo de personas somos y por lo tanto qué tratamiento nos va a interesar para cada uno de nosotros. Vamos a empezar con los individuos Vata, ¿vale? Tenéis un dibujito arriba a la derecha en el que representaría el arquetipo, la forma física que van a tener estos individuos. Los individuos Vata les rige el elemento aire y éter. Entonces, estamos hablando de individuos que su definición van a ser el cambio, la inestabilidad, ¿vale? Van a ser gente muy voluble.
su energía va a estar muy relacionada con esto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que son personas que hoy están súper interesados en esto y mañana se han olvidado y se lanzan a por otro, porque van a ser volubles, pero sus emociones también van a ser muy volubles. Van a ser personas que se enamoran mucho, pero que al día siguiente se han olvidado de esa persona, ¿vale? Os pongo así ejemplos muy a lo bestia para que lo comprendáis. Si no hablamos de su función corporal, de sus órganos, hablaremos de gente que sus órganos funcionan de forma irregular. Desde el punto de vista de la Ayurveda van a tener un cutis oscuro. No significa que tengan la pigmentación oscura, sino que se les vela como que el cutis tuviera un fondo oscuro, ¿vale? Van a tener una piel sensible y seca, aire, sequedad, ¿vale? Ojos pequeños, cabello seco y una cosa muy representativa va a ser una complexión delgada, ¿vale? No van a ser individuos ni altos ni bajos, ahí no habrá una definición. Podemos encontrar individuos bata muy altos e individuos bata muy bajitos, pero sí individuos delgados que les cuesta mucho conseguir masa muscular, ¿vale? Suelen tener una anatomía delgada, muy poca masa muscular, pierden fácilmente peso, cualquier alteración, y además ellos van a sufrir muchas alteraciones por esa volubilidad que tienen, venas muy pronunciadas, una estructura ósea reducida. A veces se les marcan mucho los huesos, pero no porque tengan una constitución ósea fuerte, sino porque tienen muy poquita masa muscular y eso hace que sus huesos sean muy predominantes, ¿vale? Van a tener tendencia al frío, y eso va a hacer que siempre tengan las manos y los pies fríos, y en el caso de las mujeres esta irregularidad, esta volubilidad va a hacer que su ciclo menstrual sea muy irregular. Van a ser mujeres que nunca van a tener, que igual tienen la menstruación cada 20 días, que luego al mes y medio, o sea, no va a haber una regularidad ni un ritmo normal, ¿vale? Y esa va a ser su constante. A nivel de personalidad van a ser personas inconstantes. Son el típico que se embarca en 1000 cosas, empieza 1000 cosas y no acaba ninguna, ¿vale? Además, emocionalmente es gente muy sensible y nerviosa, ¿vale? Cambia muy rápidamente de parecer de vida, como os digo, gente que se apunta a todo, pero luego enseguida se borra, gente que cualquier cosa que les digas los va a emocionar mucho, tanto de punto de vista bueno como malo. Cualquier cosa buena es muy buena y que cosa mala es muy mala, y eso va a hacer que cambien enseguida de parecer, que soy muy amigo tuyo y mañana ni me acuerdo de ti, ¿vale? Van a ser individuos que se van a iniciar muchos proyectos, pero les va a faltar la constancia, no tienen esa energía para poder tener la constancia. ¿Por qué? Porque les rige la irregularidad, ¿vale? No es que no quieran, es que energéticamente no están dotados de esa regularidad que les requiere para hacer un proyecto a largo plazo. Les es casi, digamos, imposible, ¿vale? Debido a su energía. Sus sentidos más importantes son el tacto y el oído, y sus sabores favoritos el dulce, el ácido y el salado. Esa irregularidad, entender que es nociva para el organismo, por lo tanto van a ser individuos que tiendan más a la enfermedad. Cuando veamos el cuadro de enfermedades de los individuos Vata, veréis que es mucho más amplio que el de los otros individuos. ¿Por qué? Porque esta inestabilidad produce muchos desequilibrios en el organismo. Van a ser individuos que pierdan muy fácilmente la energía debido a esta irregularidad. Entonces van a ser, a ver, no quiero decir que sean malas personas ni nada, pero son personas más complicadas con las que hacer un proyecto, con las que tener una convivencia por esta inestabilidad. Además, esta inestabilidad, que es mala compañera, ¿vale? Para mí va a ser complicado hacer algo con un compañero Vata. También es mal compañero para uno mismo. El individuo Vata le cuesta mucho convivir consigo mismo, porque sus emociones van a ser muy irregulares. Entonces va a ser gente que va a tener muchos conflictos con uno mismo por esta irregularidad. O sea, si yo algo lo deseo mucho hoy y mañana yo no lo deseo y lo tengo ahí, me va a generar mucho conflicto interno. Por lo tanto, estamos hablando de individuos que van a tener muchos más problemas y van a ser mucho más difíciles de solucionar,
y digamos que esta irregularidad mucho más desequilibrados y van a necesitar muchos más cuidados y un trabajo mucho más férreo que en los otros dos tipos de arquetipos. El individuo Pita. El individuo Pita va a ser un individuo que va a estar regido por los elementos fuego y agua. Fíjate que a veces nos puede sonar opuestos, pero realmente sería el individuo más estable, más regular, ¿vale? Estamos hablando de dos energías que en su justa medida una se equilibra a la otra. Por lo tanto, nos da a los individuos más regulares. Pero claro, es verdad que son energías que en exceso cualquiera de las dos es peligrosa. Pero lo bueno que tiene es que como una es contraria a la otra, hace que sean individuos muy regulares. Por lo tanto, hablamos de los individuos más estables y más regulares. Los que menos patologías van a tener y los que digamos que les van a tener una vida más estable o sencilla desde el punto de vista de la homeostasis, ¿no? Les va a ser mucho más sencillo conseguir un estado equilibrado. ¿Por qué? Porque las dos energías que le predominan, la una controla a la otra y hace que sean individuos muy estables. Si hablamos de sus características, hablaríamos de una piel rojiza. Se refiere a no que sean rojos, sino que tienen rubor en la piel, ¿vale? Venas translúcidas, cabello fino y una construcción ósea ni muy grande ni muy pequeña, normal, ¿vale? Sí que es verdad que en Ayurveda se dice que estos individuos van a tener más tendencia a tener canas. Van a ser, y eso es una característica muy importante, van a tender a estar calientes, ¿vale? Es gente que corporalmente emite más calor, porque el elemento fuego está muy presente en su organismo. Pueden tener tanto facilidad para aumentar de peso como para perderlo, ¿vale? Y con poco, sí, o sea que van a estar siempre un poquito así, pero tampoco van a tener mucho problema en mantenerse en un peso estable, ¿vale? Así que es verdad que van a ser gente que van a tener problemas de nervios y de tensión. A ver, van a ser gente muy, por ese fuego y ese agua, que tiene las cosas muy claras y que va a estar muy cabezón, ¿vale? Vamos a dejarlo en la palabra cabezones, porque saben muy bien lo que quieren. Y como son tan estables y tan poco volubles, no van a cambiar nunca de opinión, porque como saben lo que quieren y tienen muy claro su pensamiento, vamos a hablar de personas muy enraizadas y muy así, ¿vale? Van a ir justo a lo suyo, muy contrario a lo que serían los individuos Vata que acabamos de ver. Hablamos de personas muy ordenadas, muy inteligentes, eficientes y competitivos. Muy competitivos, ¿vale? Les encanta competir y ganar. Malos perdedores, además, porque ese elemento fuego no les va a permitir ser buenos perdedores. Es gente muy dominante. Hablamos normalmente el individuo Pita va a ser líder, va a ser jefe. Sin darse cuenta va a ponerse por encima de sus compañeros o de sus familiares y va a ser el que dirija todo. No les va a importar decir lo que piensan, ¿vale? Y les va a importar un pimiento si te sienta mal. Ellos no pueden callarse sus opiniones, porque además, si se lo callan, se enfadan. Es gente muy iracunda y van a imponer su opinión por encima de todo, ¿vale? Este fuego va a estar muy dominante, pero además ese fuego va a ir con un agua que se lo va a llevar todo y no les importa llevarse a nadie por delante. Desde el punto de vista van a ser individuos en el cual el sentido estético, la vista va a ser muy predominante y sus sabores principales van a ser los dulces y los amargos. Insisto, individuos con buena forma física, con facilidad para mantener un cuerpo atlético y muy cabezones y muy dominantes. Y por último tendríamos a los individuos Kapha, que los elementos que le van a definir es tierra y agua. Tierra, estabilidad, ¿vale? Van a ser los más... Igual que hablábamos de
de los anteriores que eran más regulares, estos son más estables, porque los otros eran regulares pero a la vez eran iracundos, se van a llevar lo que tengan por delante. Estos no, estos van a ser muy estables y digamos que van a ser los más bonicos, a ver, que con sus pegas y sus problemas, ¿vale? Pero al final van a ser los más cándidos, la persona más fácil con la que convivir desde ese punto de vista. Hablamos de individuos de complexión gruesa, van a tener tendencia a ganar peso, a la obesidad. También van a ser gente físicamente muy fuerte, ¿vale? Porque la tierra les va a dar fuerza, estabilidad. La piel y el cabello va a tener más tendencia a ser graso, igual que su cuerpo. Suelen tener el cuerpo muy frío. Y suelen tener un muy buen sistema inmunitario, pero van a tener la tendencia, además de tener grasa, de retener líquidos. Y a nivel de carácter, ya os decía que son los más bonitos. Es gente pacífica, calmada, que escucha, es el amigo ese que te escucha, ¿vale? Que está ahí a tu lado, el que te está escuchando siempre, ese es el individuo capa. Defectos también van a tener, por supuesto, son avariciosos, les gusta mucho el dinero, ¿vale? Y esa estabilidad y ese gusto para el dinero va a ser gente que en los negocios va a ser buena, ¿de acuerdo? Pero a la vez van a ser individuos melancólicos y depresión, van a tener poca autoestima, ¿vale? Y se van a pegar mucho a todo, a la gente que tienen a su alrededor, por lo tanto van a llevar muy mal las pérdidas. Por ejemplo, los primeros estábamos diciendo que eran individuos que hoy te quiero mucho, pero mañana me he olvidado de ti. Si en los individuos capa, cuando te quieren y nunca van a olvidarse de ti, ¿vale? Van a acordarse siempre de esa pérdida. Y esto va a hacer que energéticamente gasten mucha energía emocional porque van a estar siempre muy apegados a todo. Y esto para ellos va a ser tóxico. Desde el punto de vista de los sentidos, pues destacaríamos el olfato y el gusto. Y los sabores, el picante y el amargo. Insisto, hablamos de individuos que van a ser físicamente más tendentes a la obesidad, más grandes, como tenéis en el dibujo de arriba a la derecha, ¿vale? Gente muy estable, muy regular, muy regular me refiero a que no van a ser volubles como serían los primeros, sino que van a ser individuos que siempre van a estar ahí, que son lentos, ¿vale? Pesados, pero van a estar recorriendo siempre su caminito, son hormiguitas, ¿vale? A la hora de trabajar, son muy, muy constantes. Luego vamos a ir viendo más características, ¿vale? Esto es para empezar. Ahora voy a poneros unas cuantas tablas en las que seguiremos definiéndolos. Pero aquí hablamos del individuo que si tiene que hacer un trabajo muy a largo plazo, el que mejor lo va a conseguir es el individuo capa. Por esa estabilidad, por esa capacidad de perseverancia, ¿vale? Va a ser el individuo perseverante, pero va a ser perseverante con todo, con sus obligaciones, con sus emociones. Por eso a veces los apegos, las pérdidas les producen mucho daño. Entonces, desde el punto de vista emocional, serán probablemente los que tengan las emociones a largo plazo más perjudiciales. Porque lo bueno que tienen los primeros es que sí, cuando algo le duele mucho, pero se olvida y mañana está bien, ¿vale? Entonces, estos serían los tres biotipos principales. Como ya os decía, vamos a seguir viéndolos, a seguir definiéndoles para intentar conseguir comprenderlos con tablas ya comparativas, cada uno como es. Pero en grandes términos estas serían las definiciones.